A ver, hoy quisiera hacer un pequeño análisis sobre una entrevista que escuché hace mucho tiempo en un canal francés que se llama Thinkerview. Y ahí entrevistan a personalidades diversas de todo tipo. Y me llamó mucho la atención hace ya un tiempo una entrevista al embajador de China en Francia, el tal Li Xiaowei. La entrevista dura 3 horas y media. Evidentemente no voy a hacer un análisis de las 3 horas y media, por eso sería interminable, ¿no? Pero de toda la entrevista que yo la escuché de pe a pa en su día, y la he escuchado varias veces además, un par de veces, porque me interesó mucho, había varias facetas muy interesantes. Hubo un concreto, digamos, momento que me interesó más que los demás, y de hecho lo dejé anotado para el futuro, cuando tuviera tiempo de hacer ese pequeño análisis. Y os lo voy a poner, es un trozo muy concreto, porque el hombre, digamos, le hace muchas preguntas. Eso se realizó en febrero del 2021. Por lo tanto, le hizo un montón de preguntas comprometidas desde evidentemente las típicas con relación a China, ¿no? Hasta llegando por el tema de la pandemia, hablaron de todo, o sea, del posible origen chino de la pandemia, si era artificial o era natural. Le puso en todos los aprietos posibles e imaginables. Y el hombre, prácticamente toda la entrevista lo que hace es echar balones fuera y de alguna forma, de forma hábil, pues responder, pero sin comprometerse demasiado y en todo momento defendiendo la postura china, evidentemente, ¿no? Que por otra parte es su trabajo, ¿no? Pero llega un momento en la entrevista, a la hora y pico, más o menos en la mitad, 1 hora y 40 y algo, empiezan a hablar de la democracia, ¿vale? Empiezan a hablar de la democracia, si él consideraba que China era una democracia, entonces que por qué ganaba siempre el Partido Comunista, y le hace pequeños apretones de ese tipo, ¿no? Hasta que el hombre ya, de alguna forma, se le veía como que se cabrea, le menciona si había democracia en Afganistán, en Corea del Norte, empieza a hacer comparaciones, y el hombre ya por un momento se suelta, de alguna forma. Yo por eso destaqué ese momento, porque a mí me suena como que por fin se suelta un poco y, y le, y le responde unas cosas que ahora os traduciré. Primero, me gustaría que escucharais el trozo para la gente que sabéis francés y para los que no sabéis, o incluso para si queréis traducirlo vosotros mismos o lo que sea. Y luego, pues yo hago mi análisis y ya veremos si coincidís conmigo o no, ¿no? Pero vamos, a mí me pareció muy cierto por una parte, muy impresionante lo que le contesta, porque es que ahí se dibuja el futuro no solamente de China, sino se dibuja el futuro casi de la humanidad en la respuesta en cuanto digamos, la visión política que va a imperar, bajo mi punto de vista, de aquí para adelante, ¿no? En toda la eh, todo llamado Occidente y el resto de países en vías de desarrollo, ¿no? Bueno, os dejo la respuesta y luego sigo con mi análisis. Un seul modèle d'être réalisé dans de différents pays. Chaque pays doit l'adapter à leur propre situation. Sinon, il ne peut pas s'adapter. La démocratie en Afghanistan, est-ce que c'est réussi? Est-ce que c'est un pays, l'Afghanistan, maintenant? Hein? C'est un pays, l'Afghanistan? Bien sûr. C'est un reste de pays, non? L'Afghanistan, c'est pas un pays? Bah, c'est un reste de pays. C'est un pays qui a vécu des décennies de guerre. Bon, la statue prendre l'exemple d'autres pays, n'est-ce pas? La Corée du Nord. Est-ce que la démocratie est exportable en Corée du Nord? Dans ce monde, il y a au moins 193 pays souverains, n'est-ce pas? Combien de pays appliquent le système démocratique? Et combien de pays ont réussi sur le plan de développement économique? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que le bouton a réussi? Cela signifie que la démocratie doit s'adapter à la réalité de différents pays. S'il ne s'adapte pas, il ne peut pas réussir. Quel est le but de la démocratie? Le but de la démocratie, c'est le but, c'est le développement du pays. C'est l'amélioration de la vie du peuple. C'est le but de la démocratie. Sinon, à quoi ça sert?
Vous avez une démocratie, mais vous avez la guerre. Nous, on a une démocratie. Oui, ce n'est pas à cause de la démocratie que vous vous développez. C'est après que vous êtes développé que vous avez la démocratie. C'est le résultat. La démocratie, c'est le résultat du développement. Ou de la consommation énergétique. Claro, el tipo lo dice claramente. Ante las diferentes invectivas que le hace él y de los intentos de comparación, hay un momento que ya lo interrumpe, si os fijáis, y le dice claramente, le dice, vamos a ver, aquí el tema de la democracia solo tiene valor si realmente hay un desarrollo económico y un desarrollo de infraestructuras y de educación, etcétera, en un país. Si no, no vale para nada. Intentar establecer una democracia con un pueblo no desarrollado que no tiene una economía fuerte y que no está potente en ese aspecto, no sirve absolutamente para nada, ¿no? Y le deja claro que Europa occidental, en este momento hablan de Francia, pero no, yo creo que nos vale a todos los países occidentales, ¿no? En el ámbito occidental, le dice claramente, dice, primero os habéis desarrollado económicamente y habéis tenido una infraestructura fuerte, y luego habéis tenido democracia, luego habéis inventado esto de la democracia, etcétera, para el pueblo y tal. Aunque, digamos, vamos a decir que teóricamente todo eso estaba ya inventado desde la época de los griegos clásicos, etcétera. Pero bueno, todos sabemos que cuando estudias un poco a fondo la cuestión, no pasaban de ser teorías. En la época griega clásica no tenía nada que ver el concepto de democracia con el de hoy, porque era una democracia elitista, era una democracia, digamos, que solo podía practicar la élite, no el pueblo raso, ni muchísimo menos, solo los que estaban considerados como ciudadanos, y eran todos varones y pocos. Eh, y bueno, repúblicas romanas, ya se sabe también que era una copia de lo que hicieron los griegos, más o menos, etcétera. Entonces, claro, digamos, la democracia como se entiende hoy en día se inventó, y tiene razón el hombre, realmente ni tan siquiera después de la Revolución Francesa, sino que bastante después. Yo diría incluso que realmente tal y como lo conocemos hoy en día, este invento que tenemos, estaría inventado desde hace mucho tiempo en la teoría, pero en la práctica solo se puso en práctica después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y aquí en Occidente, ¿no? Y luego se intenta exportar pues en todas partes, pero realmente con escaso éxito. Y es muy posible que sea por lo que dice este hombre. Porque claro, intentar aplicar una democracia, por ejemplo, vamos a poner Haití. Haití, ¿no? Un país, el país más pobre del mundo, el más puteado probablemente por la climatología, etcétera. O sea, un país en ruina, un país totalmente que, bueno, tiene el nombre de país, pero realmente es una especie de territorio sin ley o de territorio prácticamente fracasado en todos los sentidos. Y ahí hay una democracia. En teoría hay presidente y tal. Bueno, el último lo acaban de asesinar en su casa, pero en teoría hay una democracia. Entonces, claro, pero claro, pretender llamar democracia a esto, con el valor que tiene además, que le da el famoso Luchai, el diplomático, que él dice claramente que el valor que le da él a la democracia no es tanto que el pueblo se manda a sí mismo, el pueblo por el pueblo, representado por el pueblo, que todo eso además hay mucho que cortar porque en realidad es una especie de mentira, no es real. El pueblo no, no corta ni pincha, incluso votando, ¿eh? Porque hay tanta manipulación, hay tanto dirigismo en el voto, los partidos políticos están tan ya, digamos, infiltrados por miles de intereses que realmente nunca aplican lo que realmente quisiera de verdad aplicar el pueblo, ¿no? Para bien y para mal, ¿eh? También lo digo, ¿eh? Pero bueno. Luego, por otra parte, claramente el hombre dice que el valor de democracia lo liga a la economía. Punto. O sea, es decir, para él la democracia solo tiene valor si consigue los objetivos de convertir un país en próspero y consigue hacer una clase media y consigue, digamos, tener una infraestructura y potencia económica, ¿no? A partir de ahí se puede hablar de una democracia según él, ¿no? Y evidentemente excluye el tema del voto tal y como lo conocemos nosotros y de la multiplicidad de partidos, etcétera, lo excluye, no lo menciona en ningún momento hábilmente, pero de alguna forma él liga, que claro que puede ser debido simplemente a defender el modelo que ellos tienen efectivamente aplicado, que es este, ¿no?
el de un partido único que manda con planes a largo plazo, que en otro momento de la entrevista lo halaga mucho, y el otro no tiene más remedio, el entrevistador no tiene más remedio que asentar un poco de que sí que es verdad que en ese aspecto sí que son más fuertes que nosotros, porque como pueden hacer una visión a muy largo plazo, pues normalmente al menos las decisiones se toman pensando a lo largo, no a la corta, ¿no? Y eso es una cosa muy, muy importante. Y claro, porque yo exporto esa reflexión, digamos, en lo que os he comentado al principio de la, en principio de mi alocución, ¿no? Es decir, yo estaba diciendo que evidentemente para mí eso es exportable a la larga, va a ser exportable a todas partes, ¿no? Porque al final en Occidente también se está viendo cada vez más que aquí lo que cuenta es la economía. La economía se lo ha comido todo y realmente los valores democráticos, etcétera, están quedando en segundo plano en la mayor parte de las veces, ¿no? Realmente aquí lo que cuenta, incluso para el propio ciudadano, es una cierta prosperidad económica, una sensación de que todos los servicios básicos están cubiertos y cada vez más la gente se da cuenta que de alguna forma o de otra, sea un estado más pequeño, a nivel más regional o a nivel más macro, un estado más jacobino o menos jacobino, el caso es que la gente quiere estado porque se ha dado cuenta que al final un estado te garantiza pues mucha seguridad a nivel individual y se han dado cuenta que hay que funcionar de forma estatal. Luego, luego, yo creo que a la larga y a la corta o medio largo plazo, la gente se da cuenta también y acabará pasando que el modelo chino va a ser un poco el modelo prácticamente va a ser el modelo que más se va a implementar, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, no exactamente, cada país tiene su idiosincrasia y cada sitio, y no se para, nunca el modelo chino exactamente como lo tienen ellos, no se va a exportar jamás, en Occidente, a mí no lo digo, por fortuna, por otra parte, porque somos muy diferentes de mentalidad a la mentalidad del chino medio, pero sí que va a haber cosas cada vez más parecidas, esto lo tengo yo claro porque al final la única forma de mantener un cierto desarrollo económico unido con cierta garantía de servicios es un Estado fuerte. El que diga lo contrario, o sea, los liberales hacen pajas mentales. Quiero decir, el liberalismo tipo Rayo y toda esta gente es una paja mental total. Es decir, si tú no tienes un Estado que medie y un Estado no puede solamente limitarse a dos o tres funciones muy concretas y ya está. Evidentemente tiene que ocuparse de más funciones para poder ocuparse de las dos o tres que tú quieres que se ocupen, porque a mí la gente como esta me hacen gracia en el sentido de que tienen razón, porque sería lo ideal, pero claro, lo ideal no se puede hacer de una forma tan idealista, es decir, claro, lo ideal sería que el Estado hiciera como de árbitro, con un partido de fútbol, ¿no? Es el ejemplo que siempre ponen Gloria Álvarez y toda esta gente. Un árbitro y que dejaran que la gente pues jugara con unas mínimas leyes, unos mínimos reglas de juego, pero que al final se desarrollen los partidos o se desarrolle la vida de la gente a nivel individual como le parezca bien a cada uno, ¿no? Y que el potente sea potente, que el pobre pues intente desarrollarse, etcétera, etcétera, en una cancha de juego donde se supone que hay un control de un árbitro. No es que ese árbitro, si no le das una infraestructura detrás de él, que entre otras cosas le pague para hacer su trabajo y entre otras cosas le dé una seguridad jurídica y unos recursos de todo tipo que luego le amparen sus decisiones, esto no funciona. O sea, es decir, tú no puedes tener un árbitro basado en la nada o basado en cuatro estructuras súper débiles. O sea, es decir, detrás de un árbitro pensar que está la Real Federación Española de Fútbol, luego está la FIFA, o sea, hay superestructuras que garantizan que un árbitro, cuando toma una decisión arbitral en un campo de juego, pues está avalado por una serie de superestructuras que están por encima de él y que manejan el mismo fútbol en su totalidad. Es decir, todas las leyes del fútbol están, no es el club el que decide, y mucho menos el futbolista a nivel individual el que decide cómo llevar su carrera futbolística. Él tiene unas ciertas libertades de elecciones y ciertas pequeñas libertades en cuanto a poder a lo mejor decidir irse de un club, aunque no es tan fácil tampoco porque hay que pagar la cláusula de rescisión en caso de que tengan contrato en vigor, etcétera, etcétera. Es decir, hay todo un tema jurídico y todo una superestructura
que dirigen al final la vida de un club y la vida de un jugador, ¿no? Dentro de ese club. Por lo tanto, la vida normal funciona exactamente igual. Debe haber unas superestructuras que vigilan a una estructura, que vigilan a su vez a la otra pequeña estructura, y así es un poco como una muñeca rusa. Y es la única forma de medio funcionar. Nunca es un funcionamiento perfecto, evidentemente, pero es la única forma de funcionar de una forma ciertamente que tenga un mínimo de racionalidad, digamos, ¿no? Todas las demás fórmulas que te inventes no acabarán siendo la ley de la jungla y la ley del más fuerte y acabarán siendo tiranías. O sea, eso está más que claro, ¿no? Y claro, y luego tienes el modelo chino, que no es una tiranía exactamente, tampoco es una democracia, pero tiene superestructuras y tiene unas formas de funcionar en plan muñeca rusa también, solamente que siempre hay un solo partido, una sola fórmula, digamos, que mantiene toda la estructura, ¿no? En vez de que aquí, pues, de momento parece como que tenemos múltiples fórmulas, digamos, ¿no? O múltiples posibilidades que cada vez son menos reales y yo creo que la gente ya se está dando cuenta, ¿no? Que entre PSOE y PP, por ejemplo, apenas hay diferencias. Eh, eh, lo de Podemos y lo de Ciudadanos al final han sido cosas que son ramas de las otras dos y cada vez se parecen más o se parecen menos según cómo lo quieras mirar, pero en realidad uno se da cuenta que forman parte de la estructura o son absorbidos por la misma. Es decir, lo mires por donde lo mires, el modelo chino es el que se está consolidando poco a poco, con sus matices, evidentemente, en cada lugar del mundo donde se está implementando, ¿no? Y eso es lo que el análisis final que quería hacer, porque me pareció muy, muy elocuente lo que dijo este hombre y de alguna forma pues me dio la idea de grabar este audio vídeo y hacer ese análisis. Bueno, pues nada, sin más, invitaros al próximo audio vídeo, agradeceros la confianza de los que estáis aquí desde hace tiempo y animar, como siempre lo hago, a que se vayan apuntando aquí los que escuchan y no se inscriben, que son los gorrones. Venga, cuidaros, hasta la próxima.